Verano 1980. Las sábanas olían a un detergente fresco. Con la cabeza apoyada en la almohada, Martín giró la cara y contempló el cielo de un azul petróleo. No era su cama, no era su casa, no era la mano de su mujer la que acariciaba el pelo con parsimonia, y sentía que aquel cuerpo desnudo pegado a su espalda lo sostenía frente al abismo. «Estás pensando demasiado», le susurró Isaac. No replicó, aunque, en realidad, lo que hacía era recordar. No se iba lejos, apenas unos minutos atrás, media hora, cuando lo había abordado a entrar en su casa y sus bocas se habían fundido en una como si se muriese de sed por él. Aquella vez no había sido un beso distraído ni juguetón, tampoco tierno ni cauto. Había sido apremiante y húmedo y electrizante. Luego Martín lo buscó. Palpó su excitación por encima de los pantalones y deseó que éstos no estuviesen, que no llevasen ropa, que nada se interpusiese entre ellos. Se movieron por el salón, el botón de una camisa rodó por el suelo, hubo jadeos y caricias rápidas. Llegaron hasta el dormitorio y entonces, cuando sintió el cuerpo de Isaac sobre el suyo mientras seguían besándose, fue como si estuviese precipitándose al mar desde un acantilado alto, altísimo, y por un instante el vértigo le dejó paralizado. «Martín, ¿qué te ocurre?», lo miró. «Nada, nada». Atrapó el cabello de Isaac entre sus dedos e intentó volver a besarlo, pero el otro se apartó. «Es solo que es distinto, que no me conocía así». Isaac sonrió de esa manera que a él lo hacía delirar. «Pero quieres esto. Lo quieres». «Lo quiero», repitió Martín. «Pues haz conmigo lo que tanto deseas». Susurró en su oído mientras frotaba su miembro contra el de él y cada centímetro de su cuerpo se encendió como no lo había hecho en mucho tiempo, como si le perteneciera y acabase de despertar. La vida pareció condenarse a ese instante, a pesar de que sabían que el punto y final ya estaba trazado con una línea indeleble. Al principio se sintió torpe, casi inexperto, porque aquel cuerpo de líneas duras y marcadas era diferente de las formas blandas que conocía. Y no era ella, era él. Pero tras las primeras caricias, cada movimiento se volvió más preciso, más íntimo, más lánguido, y ya solo hubo carne y piel, y sudor y saliva, y lenguas y gemidos ahogados, y un deseo palpitante en pleno atardecer. Ocurrió algo trascendental en el recorrido de aquel viaje, a medio camino entre probar el sabor salado del otro o sentir cómo entraba en el cuerpo de Isaac, y fue entonces cuando Martín se reconoció en toda su dimensión y se hizo dueño de sí mismo. Comprendió que estaba tomando una decisión, equivocada quizá, egoísta, eso seguro, íntima, porque abrió una brecha en él, e insensata porque le costaría el corazón, pero suya. La decisión fue completamente suya, hasta acabar exhausto con la frente perlada de sudor contra aquel pecho que subía y bajaba al ritmo de cada respiración. Entre la neblina de los segundos posteriores, la voz que habitaba en su cabeza le susurró bajito: «Cuando estés a las puertas de la muerte, recordarás esto». ¿Y qué finalidad tiene la vida si no es recoger momentos que nos llevemos a la tumba? Así que lo hizo. Se guardó el instante en el bolsillo y pensó que ya nada ni nadie podría arrebatárselo. Luego, tras una ducha, se quedaron tumbados en la cama. ¿Has oído hablar del mutualismo animal? No. La boca de Isaac se movió contra su nuca. Pero sabes lo que es. La forma más conocida es la polinización. Los insectos y las aves expanden el polen de las flores a cambio de alimentarse del néctar. Hay otros animales que actúan igual. Normalmente uno de los dos es más fuerte, pero en esencia se trata de un intercambio, como las morenas y las gambas rojas, que le limpian los dientes a cambio de protección, o los pájaros y los búfalos. ¿Intentas decirme algo? Martín era sorprendentemente consciente de todo lo que lo rodeaba, el calor de Isaac apretándose contra él con suavidad, el farolillo de la terraza encendido que pronto se llenaría de polillas, pequeños insectos y alguna mantis religiosa atraída por la luz, el estridular de los grillos en plena época de cortejo o la ausencia de viento. Creo que las relaciones afectivas son así. ¿Como la polinización? Martín asintió y pensó de nuevo en su teoría de los archipiélagos. En esos momentos era una isla de terreno arcilloso y con altas montañas puntiagudas. Sí, todos buscamos algo en el otro, aunque sea de forma inconsciente. Incluso cuando acogemos a una mascota queremos cariño, compañía, fidelidad, qué sé yo. No tiene por qué. Quizá uno solo tenga la intención de divertirse. Eso ya es algo, Isaac. Entonces, ¿qué buscas tú? No lo sé.
¿Cómo puedes no saberlo si estás hablando del tema? Martín se dio la vuelta en la cama hasta que quedaron frente a frente con las piernas entrelazadas. Los ojos de Isaac volvían a ser aquella piscina profunda e inmensa de la que él nunca pudo salir. Cada día sentía que se hundía en aquellos ojos un poco más. Sé que no te buscaba, de eso estoy seguro, logró decir. Pero a veces creo que soy como uno de esos animales, no el búfalo ni la morena o los insectos, sino la especie más débil, la que necesita estar bajo el ala de otra para sobrevivir. ¿Quién dice que esa es la débil? Es evidente. Deberías mirarte en otro espejo. Isaac se giró, cogió el paquete de tabaco que descansaba en la mesilla y se encendió un cigarrillo. Martín se lo arrebató para darle una calada antes de devolvérselo. En serio, uno más grande y que no esté roto. No me merezco que digas eso, no en estas circunstancias. Martín se incorporó y apoyó la espalda en el cabecero. La noche había caído completamente y allá afuera las estrellas iluminaban el cielo como cerillas encendidas. Está bien, te confieso lo que busco. Isaac hablaba en susurros. Martín expulsó el humo, lo miró en la penumbra y asintió. Pero, si lo hago, si te cuento mi verdad, tú a cambio te esforzarás por encontrar la tuya. Me parece justo, lo intentaré. No me gusta la soledad. Te mentí cuando te conocí. Te dije que me apañaba bien viviendo solo, que no echaba en falta la compañía. Pero esta casa es grande, con hectáreas de terreno, y mientras crecí en ella siempre estuvo llena de gente. Mis abuelos vivían con nosotros. Tíos, primos y amigos venían a vernos cada fin de semana, a comer y a pasar el día o las vacaciones de verano. Recuerdo que, con 6 o 7 años, le dije a mi abuela que tenía la sensación de que entonces, entre las conversaciones y las risas, parecía que la casa palpitase como si tuviese vida propia y el corazón estuviese escondido en algún rincón del jardín. Y entonces, todo cambió. El primero en morir fue mi abuelo. Luego, mi padre se fue. Lo siguió mi madre y, poco después, no quedó nadie. Fue un abandono repentino y dentro de ese vacío solo permanecí yo. Todo eso ya lo sabía Isaac. ¿Lo que le ocurrió a mi madre? Sí, pero me refería a la soledad. ¿Por qué? Se te ve en la mirada, pero no es malo, no es debilidad. ¿Por qué iba a serlo? A nadie le gusta estar solo. Martín apagó el cigarrillo en el cenicero que había en la mesilla antes de rodearle la espalda y abrazarlo. Estamos hechos para buscar afecto y cuando no lo encontramos, lo enmascaramos con deseo o diversión o lo que sea, pero todo sigue siendo lo mismo, siempre es lo mismo. ¿También es lo que tú buscas? Quizá. Suspiró y apoyó la barbilla en el hombro de Isaac. Pero no solo es eso, también sentirme comprendido. Que no me juzgues, que no me mires como lo hace el resto del mundo. Creo que llevo arrastrando una imagen distorsionada desde que era un niño y estoy cansado, muy cansado, pero no hay salida. ¿Es una excusa o la verdad? El otro día volví a soñar con el laberinto. ¿Y qué ocurría? Estaba dentro y hacía un sol abrasador mientras corría y corría. El calor era tan sofocante que los setos se derretían alrededor y el suelo parecía chicle. Los zapatos se me pegaban cada vez que daba un paso. Empezaron a brotar flores rojas por todas partes. Eran grandes y espléndidas, pero de sus pétalos goteaba sangre. Y el suelo se volvió resbaladizo, y cada camino empezó a estrecharse más y más y más y más mientras la temperatura seguía aumentando. Entonces, casi al final del sueño, de pronto, pude ver el laberinto desde arriba, como si fuese un pájaro sobrevolándolo, y descubrí que era sorprendentemente minúsculo. Apenas 4 setos dispuestos en un círculo con 2 salidas, una en cada extremo. Y había flores rojas, sí, muchas, pero no goteaban sangre sino un sirope de fresa delicioso. Y yo me encontraba en el centro, encogido en el suelo, llorando en aquel lugar idílico y perfecto. Vete tú a saber por qué. Invierno 1985. Martín tenía la sensación de encontrarse en el interior de un huevo inmenso. Lo rodeaba el blanco roto que trepaba por las paredes, se deslizaba por el suelo y escalaba hasta el cristal que tenía enfrente y que ofrecía una imagen espeluznante, como si fuese una pantalla de televisión a todo color en plena retransmisión de una película de terror. Eso ridículamente pensó. Ojalá pudiese darle un botón para pararlo. Pero la vida es una cinta sin opción a rebobinado y que siempre sigue avanzando hacia adelante, incluso aunque el protagonista siente que no puede respirar.
así que no se movió de la planta de oncología infantil. Poseía un diseño circular y la habitación de su hijo Daniel, esa que observaba a través del cristal, tenía una pared pintada con colores vistosos y alegres. Podía verse un arco iris, un sol sonriente al que Martín deseaba darle un puñetazo, un perro con la lengua fuera, 2 niños con globos en las manos, un pajarillo amarillo limón con un gorro de lana. Le resultaba grotesco, pero jamás lo diría en voz alta. Candela, en cambio, pensaba que era todo un detalle. Y Martín sabía que tenía razón, lo sabía, sí. Era solo que no conseguía quitarse de encima la pegajosa sensación de que los dibujos parecían burlarse de él, como diciéndole: aquí estamos, en un lugar que no nos pertenece porque por mucho que intentemos fingir, no hay alegría que valga. Apoyó la frente en el cristal. No estaba seguro de cómo se sostenía en pie porque apenas había comido desde hacía semanas. Su estómago se había encogido como si fuese una ciruela pasa. También el alma y la vida. Todo se arrugó dentro de él. Petequias. Así empezó aquella pesadilla. Es una ironía que la palabra le pareciese casi bonita. Podría ser el nombre de una marca de juguetes o de unos dibujos animados. Petequias. Tan pequeñitas que apenas le dieron importancia cuando las vieron en el estómago de Daniel intentando formar constelaciones alrededor de su ombligo. Luego llegaron los moretones y los vómitos de buena mañana y finalmente el diagnóstico. Cáncer, cáncer, cáncer. Hasta entonces Martín asociaba aquella palabra maldita a la gente mayor, muy mayor. Incluso el año anterior se había sorprendido cuando aquel profesor del departamento había muerto a los 56 de forma lenta y agónica. Daniel tenía 11 años, una cifra que casi podía contar con los dedos de su mano, una cifra tan insignificante que ni siquiera representaba 1/4 de la vida de un ser humano, una cifra anecdótica en comparación con todo lo que le quedaba por delante, y era un niño sano, un niño que no mucho antes corría por el parque, peleaba con su hermano en el suelo del salón por cualquier tontería y se raspaba la rodilla con frecuencia. Su mente era igual de ágil. Se le daban bien las matemáticas y las ciencias, pasaba horas jugando con el microscopio que le habían regalado sus abuelos y sacaba buenas notas en el colegio. Era normal, completamente normal, pero sus células no. Martín sintió la presencia de Candela a su espalda. El médico insiste en que el cuadro es favorable. No contestó, porque la angustia le atenazaba la garganta. Todo el mundo a su alrededor intentaba tranquilizarlo. Hablaban de lucha, esperanza y buen pronóstico. Pero él se sentía inútil al no poder hacer nada más allá de contemplar con impotencia a su hijo tumbado en esa cama de hospital tan impersonal. Se giró hacia Candela. Cualquiera que no la conociese admiraría el vestido recatado y elegante que llevaba, de color vino, el pelo bien peinado a la altura de los hombros y el rostro maquillado de forma natural. Pero Martín podía ver su dolor tras todas esas capas y se fijó en las orejas, en la rigidez de sus hombros y en la mirada nerviosa. En esos momentos, sin ella, él habría estado perdido y sintió que la necesitaba con una desesperación enfermiza, y ella también a él. Pensó en el mutualismo y en una conversación que mantuvo años atrás. Lo suyo era una unión que nacía de la desgracia y el dolor. Se expandía y se expandía y se expandía. Todo irá bien, lo sé, irá bien. Candela. Su voz era un lamento. Ella lo sostuvo por la barbilla y lo obligó a mirarla a los ojos. Sus palabras fueron como ascuas candentes que él no fue capaz de esquivar. Ya basta, Martín, basta. Debes serenarte. No dejó de pensar. Tomó aire, aunque sentía que se perdía en algún lugar del camino y no llegaba a los pulmones. No dejo de pensar en lo que hice aquel verano, ese desvío que tomé. Me pregunto si esto que está ocurriendo es algún tipo de represalia. Intento dar con una razón lógica que explique la causa, la raíz. ¿Es posible que sea un castigo? Porque nunca he creído en eso, pero quizá el mundo sea como una balanza en constante búsqueda del equilibrio. ¿De verdad piensas que Dios no tiene nada mejor que hacer que estar pendiente de si tú te metes en camas ajenas? No digas tonterías. Todos llevamos equipaje, pero esos pecados son nuestros. Nadie los hereda. La envolvió con tanta fuerza entre sus brazos que temió hacerle daño y se obligó a aflojar el agarre. Se le escapó un sollozo e inspiró hondo llevándose ese perfume intenso que ella siempre gastaba. No era una de esas mujeres que cambiaban de aroma a menudo. A Candela le daba igual si era invierno o verano, era fiel a sus convicciones. El abrazo pareció abrir una brecha en el tiempo.
El abrazo fue una eternidad y un suspiro.